Himno número 295. Si no se exprime la oliva, aceite no habrá. Si no se pisan las uvas, vino no se obtendrá. Si no se machaca el nardo, su olor no saldrá. Rehuiré los sufrimientos que tu amor me proveerá. Con cada golpe ganancia me das, en lugar de lo que quitas, a ti mismo tú me das. Necesitas compungirme para darlo. Para eso es necesario el cruel trato de tu amor. Privación, Señor, no temo, veo tu corazón. Plenamente yo me rindo para conocer tu amor. Con cada golpe ganancia me das, en lugar de lo que quitas, a ti mismo tú me das. Señor, siento hoy vergüenza, mi ego protegí. Aunque tú me has podado, tu tratar yo resistí. Tu deseo se ha cumplido, obra tú en mí. Sin mirar mis sentimientos, haz lo que te plazca a ti. Con cada golpe ganancia me das, en lugar de lo que quitas, a ti mismo tú me das. Aunque no estemos de acuerdo, sea tu voluntad. Si te place darme penas, en la mente quiero dar. Mi deseo es agradarte, aunque sufra más. Por tu complacencia y gloria, yo la cruz quiero llevar. Con cada golpe ganancia me das, en lugar de lo que quitas, a ti mismo tú me das. Aun con lágrimas te alabo,
Ciertamente, Señor, necesitamos que trates con nosotros. Necesitamos que tu vida divina opere en nosotros. Que tú puedas terminar todo aquello que no es tuyo. Te necesitamos, Señor. Hemos tenido ya algunos mensajes dirigidos a tratar con nuestro ser interno, específicamente los más relacionados a esta línea. Fue cuando comenzamos a hablar de la carne, luego entramos en el yo, y esta noche entramos en tratar con la constitución natural. La constitución natural. Ahora bien, los mensajes anteriores son una secuencia que podemos decir culminan aquí. Pero necesitan, los que no hayan escuchado los mensajes anteriores, no puedo yo compilar todo lo que he hablado en los mensajes anteriores en este. Así que parte de la premisa de que usted vio los otros, entendió los otros o los escuchó. Así que hay muchas cosas, muchos puntos que no podemos trabajar, que no podemos entrar, pero les vamos a trabajar para tratar de hilar el asunto, porque esto es toda una operación que el ministerio labora en estos mensajes de una manera muy especial. Así es que el título, como hablamos, es tratar con la constitución natural. El término constitución natural no aparece en la Biblia, pero se refleja por toda la Biblia. Porque cuando entramos a hablar de la constitución natural, podemos decir que es la consumación del proceso de la degradación causada por la rebelión satánica. O sea que ese proceso fue entrando en una profundidad cada vez mayor, hasta que llegamos a esto que aparece aquí, que lo presentamos como la constitución natural. Por eso le hablé de los mensajes que hablamos de la carne y que hablamos del yo, y ahora entramos a esto de la constitución natural. El mensaje pasado se trabajó con varios elementos que también finalizó con la constitución natural, pero el hermano decidió entrar directamente un poco más a este último punto de la constitución natural. Y esto que estoy trabajando, en cierta medida, llevamos ya años. Si usted tiene el oído afinado, estamos trabajando este asunto una y otra vez, de una manera o de otra, porque cada conferencia que damos tiene un solo objetivo: sacarnos de la atmósfera satánica y entrarnos a vivir en la dimensión del reino. Pronto tendremos el entrenamiento de Reyes 1 y 2. Ese es el tema central. También vamos a tener el entrenamiento en la conferencia sobre Itero, que habla de la economía de Dios, que estamos trabajando ya, de la economía de Dios en fe. Ya ese lo estamos trabajando. ¿Qué es eso? Es el proceso de llevarnos a vivir el deseo de Dios, saliendo de toda esta atmósfera. Es decir, que todo está conectado, Necesitamos el oído para no pensar que esto es un tema más, para no pensar que esto es otra cosa más. No, estamos hablando exactamente de lo mismo en todos los temas. De todas las conferencias hay una línea. Como es toda la Biblia, tiene una sola línea, es un solo objetivo. A eso es lo que el apóstol Pablo le llama la economía de Dios. Por eso, cuando entremos esta noche, nos gusta establecer las bases primeramente con la escritura, y luego entonces entramos al eje central de esta carga. Pero necesitamos ver qué hay alrededor con los versos. Primero,
estos dos versículos que también como los hemos citado mucho, pero son centrales, son cruciales. Cuando dice el apóstol en Efesios 1:9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo para la economía. Y es que usamos la palabra economía aquí en Efesios 1:10, la trabajamos directamente del griego, como hemos dicho muchas veces, de la plenitud de los tiempos, es decir, de la administración, del proceso donde Dios tiene un cumplimiento y entonces se nos ha dado a conocer ese misterio, que era misterioso, pero ahora se nos ha dado a conocer a nosotros, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora, ¿qué es lo que, si miramos el aspecto negativo de esto si dice que el secreto de Dios, el deseo de Dios, es que todas las cosas se reúnan bajo una cabeza, las que están en los cielos como las que están en la tierra, implica que las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra no están reunidas bajo una sola cabeza. Ese es el punto principal aquí. No vamos a enfatizar tanto el aspecto positivo, sino este aspecto negativo que está implícito en el versículo. Hay un problema en el universo. Hay un problema en el universo. Y claro, el mundo entero, como dice la palabra, está bajo el poder del maligno. La gente no se da cuenta que hay un problema grande en el universo. Pero originalmente, en Hebreos 1:11:3, nos abre una pequeña ventana donde dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe. Hemos podido ver que el universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, todas las cosas que fueron hechas físicas tenían una realidad espiritual. Y Dios hizo todas las cosas físicas con el objetivo de que el hombre dijera, wow, ¿quién hizo estas cosas? Y si estas cosas son físicas, ¿de dónde salieron? ¿Cómo se hicieron? Dios quería que el hombre indagara hasta que finalmente dijera, tiene que haber un ser maravilloso que creó estas cosas. Entonces Dios iba a decir, bueno, les tengo un secreto, y es que estas cosas que ustedes ven aquí son solo una sombra de la realidad hermosa del mundo espiritual donde yo estoy y que ustedes pueden participar. A eso se refiere ese versículo, todo lo que dice ese versículo ahí. Pero lamentablemente el hombre cayó, Satanás se rebeló, el hombre cayó, y ¿sabe lo que dice aquí en Romanos 8:20? Porque la creación fue sujetada a vanidad. Oiga, la creación, todo lo maravilloso que vimos ahí en Hebreos 11:3, que por la palabra fue constituido el universo y que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí ahora en el 8:20 nos dice en Romanos que la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. Satanás la sujetó. ¿Cómo la sujetó? Porque el hombre, que era la cabeza de la creación, se dejó engañar por el enemigo, perdió él su autoridad y su posición de cabeza. ¿Y sabe quién encabezó entonces todas las cosas? Satanás. En este entrenamiento de Itero, en uno de los mensajes, el hermano trae esa expresión muy contundente. Satanás es la cabeza ahora. ¡Wow! A mí me chocó. Sí, yo sé que el universo se descabezó y todo eso, pero cuando miramos que Cristo dice
por eso quiso comenzar con el versículo del 1:10, que todas las cosas sean otra vez encabezadas. Los cielos y la tierra implica que hay otro que está usurpando el encabezamiento del universo y de todas las cosas, y es Satanás. ¿Por qué? Porque el hombre le cedió a Satanás su posición de autoridad. Esto es serio. Si nosotros no tenemos esa percepción, seguimos con el engaño de que todo está bien y no todo está bien. Entonces Efesios 4:17 dice, esto pues digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que todavía andan en vanidad de su mente. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Vanidad. La creación fue sujetada ¿a qué? A vanidad. Que todavía andan en qué? En la vanidad de su mente. ¿Qué es la vanidad? La vanidad es lo opuesto de la realidad. La vanidad es lo opuesto de la realidad. Todo lo vano no tiene ningún contenido ni ninguna sustancia y resulta que el Satanás llenó todo el universo y todo lo creado ¿de qué? De vanidad. Vanidad. Y los hombres gastan su vida, gastan su tiempo produciendo más vanidad y anhelando tener más vanidad. Esa es la estructura. Esa es la estructura. Entonces en Hechos 14:15 dice, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres de igual condición que vosotros, que os anunciamos el evangelio. Oiga, ¿cuál es el evangelio? Ve aquí. Para que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Esa predicación. ¿Usted le ha dicho a alguien eso alguna vez? Mire, Señor, usted necesita convertirse de la vanidad en que usted vive. ¡Wow! Impresionante. Convertirse de la vanidad que usted vive. Quiere decir que el mundo está lleno de vanidad. Todo lo que existe es vanidad. Y aquí están los apóstoles predicando, diciendo, estamos anunciando el evangelio para que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Claro, ahí la vanidad de las vanidades era la idolatría. Ellos se entretenían en una religión falsa de muñecos e imágenes. Los griegos les encantaba eso, crear imágenes y muñecos y dioses. Y eso es vanidad. ¿Por qué? Porque no tiene contenido, no tiene nada. No, ahí no está la realidad. Por eso entonces el apóstol Pablo en Efesios 5:14 dice, por lo cual despiértate tú que duermes, dice. ¿Qué significa eso? Que despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hace un tiempo los hermanos dijeron que el mundo es similar a cuando nosotros vamos a una operación, entramos al quirófano y entonces el doctor nos adormece. Y una vez que nos adormece, usted cierra los ojos y usted no sabe qué pasó. El doctor le abre, le busca, le cose, le limpia, hace lo que sea ahí, usted no sabe qué pasó, porque usted está adormecido, ¿sabe? Nosotros, antes de que entráramos a la realidad, al vivir en la vanidad, estábamos adormecidos. Así vive todo el mundo hoy, adormecido. ¿Para qué? Para que no se den cuenta de quién es el que está administrando todas las cosas, que no es Dios. Por eso muchas personas dicen, no, pero ¿cómo es que Dios permite que pase tal cosa? ¿Cómo es que Dios permite? Bueno, porque sencillamente el hombre le cedió al enemigo su posición de autoridad. Y entonces ahora la naturaleza está revelándose. La naturaleza está inconforme con lo que está sucediendo y estamos viendo un cambio en el clima. Estamos viendo cosas que antes no se veían. ¿Por qué? Porque hay un desorden y Dios está trabajando.
para poner en orden ese desorden. En Efesios 5:15 dice, mirad pues atentamente cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué es eso? Bueno, si nosotros vivimos en esta tierra y en este mundo sin estar conscientes qué es lo que rige esta atmósfera, qué es lo que rige este universo, en donde estamos metidos, dice aquí que somos necios. Somos necios. El necio es aquel que se le explican las cosas, se le dicen las cosas, pero él no las quiere escuchar. Son etapas de nuestra vida que suceden esas cosas. Y entonces cuando suceden, dice, ay, verdaderamente yo no debía haber hecho eso. Mi papá me dijo, o tal persona me dijo, yo no hice caso. Oh, eso se llama ser necios. Porque sabiendo las cosas, no las hacen. Segunda Timoteo 2:26 dice, refiriéndose a algunos que se habían apartado, que necios también, y entonces dice en la expresión del apóstol, y vuelvan al buen sentido. ¿Por qué? Porque estaban sin sentido, o sea, se habían salido de la realidad. Es que vuelvan al buen sentido, escapándose del lazo del diablo. Vea esto. O sea, que habían unas personas que estaban en el lazo del diablo, estaban en el quirófano adormecidos. Satanás está haciendo con ellos lo que él quiere. Y entonces el apóstol Pablo está en petición, diciendo, y vuelvan estas personas que vuelvan al buen sentido, escapándose del lazo del diablo, quien los había capturado vivos. Es decir, Satanás tenía esas personas que Pablo estaba hablando ahí en vida, pero a la misma vez estaban capturados. ¿Para qué? Dice, y esto es bien significativo, para hacer la voluntad de él. ¿Cuál es entonces la estrategia de Satanás en ese proceso de encabezamiento negativo que él tiene y destructivo? Que los hombres hagan su voluntad. Por eso el Señor en Juan 8:44, la primera parte de ese verso, el Señor hablándole a los fariseos que estaban criticándolo y estaban cuestionándolo, el Señor le dice esta palabra reveladora y muy seria: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué es eso? Lo mismo. Ellos, aún dentro de la religión judía, estaban adormecidos, estaban ciegos y no sabían que procurando servir en la religión judía, estaban haciendo la voluntad de su padre Satanás. Y ese padre Satanás, dice el verso 8 ahí mismo en ese mismo versículo, pero al final dice, hablando de Satanás, y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra verdad tiene dos significados. Por uno significa verdad, pero también significa realidad. La palabra verdad en griego es aletheia y significa realidad. Así que cuando aquí dice no ha permanecido en la verdad, no solamente se refiere a la verdad objetiva, sino también está hablando de la realidad subjetiva de todas las cosas, porque no hay verdad en él o porque no hay realidad en él. Ese es Satanás. No tiene verdad ni tiene realidad. Por eso, entonces comenzamos con el clamor del apóstol, que es el primer punto que comenzamos a hablar la semana pasada, que es la consecuencia de la rebelión satánica, la caída del hombre, y es que ha surgido el viejo hombre. Cuando Satanás inyecta, contamina al hombre, el hombre deja de ser la creación de Dios para venir a ser el viejo hombre. Ya envejece, ya para Dios no tiene valor, ya para Dios perdió su frescura. Y el apóstol Pablo en Efesios 4:22 dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. Esa es la palabra.
dice que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño. Es decir, ahí está hablando del elemento de lo que rige al hombre, que es el cuerpo. Que es el cuerpo. Colosenses 3:9 lo trae otra vez: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus prácticas. Quiere decir que los que entran mediante recibir al Señor y ser bautizados, ellos tienen la potestad de entrar ahora en otra dimensión, porque como dicen Colosenses, hemos sido sacados de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino del Hijo de su amor. Esa es nuestra realidad espiritual. Pero necesitamos darnos cuenta que si no estamos alertas, no nos despojamos, y seguimos participando de lo mismo, y eventualmente, aunque hemos tenido al Señor dentro de nosotros y tenemos la llave para entrar en esa dimensión, permanecemos en esa dimensión. Así que dentro de ese encabezamiento destructivo, vamos a reducir. La vez pasada hablamos de 7, vamos a reducirlo un poco. Primero, el viejo hombre. Cuando usted compra un pan, está acabadito de hacer, muy rico, pero de pronto usted lo puso en el auto y se le olvidó el pan. Y después de una semana dice: ¡ay, el pan! Cuando usted va a buscar el pan, ya no es el pan nuevo. ¿Qué es? Es un pan viejo. Eso fue lo que sucedió con el hombre. De la creación de Dios vino a ser la vieja creación, y el apóstol Pablo le llama el viejo hombre. ¡Wow! Así que ese es el primer punto. La consecuencia de la inyección satánica en el hombre produjo el viejo hombre. La segunda es que ese viejo hombre que tenía un alma, Dios hizo el alma sencillamente con el objetivo de que pudiera recibir las instrucciones del Espíritu e interpretar las instrucciones del Espíritu con la mente, la voluntad, la emoción. De esa manera el hombre podía interpretar todas las cosas espirituales usando su alma. Porque cuando el Señor llora, ¿por qué lloró el Señor? Él tenía sentimientos, pero Él no lloró de una manera natural, Él lloró en su espíritu. Cuando el Señor se compadecía, no lo hacía de una manera natural, Él se compadecía en su espíritu, pero su alma era la que proyectaba lo que el espíritu estaba transmitiendo. Es un misterio muy hermoso. Pero ¿qué pasó? El alma se degradó y entonces vino a ser la vida del alma, que era la vida del viejo hombre transmitida en el alma. Eso es la vida del alma. La vida, el vivir del viejo hombre transmitido en el alma es la vida del alma. Y ya quiere decir que ya no hay la transmisión del espíritu al alma, sino es la transmisión del viejo hombre al alma. Y luego, como vimos, por eso dije que no podía entrar en todos los detalles, vimos que hubo un proceso de varias caídas, comenzando con Eva, luego vimos a Caín y finalmente vemos en Génesis 6:3 que el hombre en el momento que abrió su mente para que los pensamientos entraran, ya entonces su cuerpo comenzó a gobernar y llegó a ser, entonces la carne comenzó a tener una función en el hombre. Antes la carne era sencillamente otro transmisor más, pero ahora estaba conectado con el alma para alimentarse una a la otra. Y entonces ahí en Génesis 6:3 el Señor especifica: no voy a contender más con el hombre, no voy a trabajar más con el hombre, porque ahora es carne. Quiere decir que ahora quien gobierna es la carne. Y ahora, cuando la carne se manifiesta,
sale el yo. Y cuando el yo habla, sale la opinión. Y cuando el yo se expresa, sale la peculiaridad. Oiga, y aquí voy al tema. Cuando sumamos todas estas cosas negativas, ¿sabe lo que sale? La constitución natural o personalidad individual de cada uno. Todas esas cosas, desde el viejo hombre hasta la expresión de la peculiaridad, todo es la constitución natural. Todo lo que constituye la operación satánica en nosotros es todo eso. Por eso la constitución natural no es tan sencilla de explicar, aunque la definición general es bastante sencilla, que es la expresión del vivir del viejo hombre, que tiene que ver con la habilidad, la capacidad, la sabiduría, el ingenio, las maquinaciones y las destrezas. Sí, todo eso es cierto. Pero todo eso está amarrado a todo este proceso de contaminación y de caída que entró en nosotros, y es lo que el Señor le llama carne. No ya carne para sencillamente expresar y contactarse con el mundo físico, sino con la operación satánica que contaminó todo nuestro ser. Una de las cosas que se mencionaron dentro de los 7 aspectos que hay que mencionarlo es que dentro de esa expresión surge el mal genio, surge nuestras explosiones cuando algo nos molesta. Y de hecho, la manera principal que sabemos cuando estamos en el yo, estamos en nuestra carne, es cuando aún en la vida de iglesia no nos gusta ser expuestos. Todos deseamos ser alabados, exaltados, comprendidos. Nos gusta escuchar los amén. Pero cuando nuestro yo es expuesto, enseguida nos ofendemos. Y entonces nuestro temperamento se mueve. Hay algunos que son más explícitos que otros, pero dentro algo nos molestó cuando el hermano o la esposa o el vecino nos mencionó algo. No me gusta que me señalen. Eso implica que usted activo todavía el elemento de la constitución natural. Ese es serio, es muy serio, porque todos hemos pasado por eso. Y si no, yo no sé allá en Colombia, pero aquí en Puerto Rico y en México está el asunto de que usted está en el semáforo. Claro, hace 10 o 12 años atrás no era así, pero ha habido muchos más inmigrantes. Y usted está en el semáforo y antes, y ya en el momento mismo que cambia a verde, alguien toca el claxon. ¡Ah! Usted no siente como que le molesta, le da ese hincazo adentro cuando le tocan el claxon. Sí, nos molesta. Porque no queremos que nadie me perturbe. Esos son momentos para invocar y decir, Señor, aquí hay algo dentro de mí que está vivo, que reacciona. Y entonces necesitamos llevar eso a la cruz, pero de eso vamos a hablar más adelante. Así que la constitución natural nos lleva a una manifestación espontánea de enfrentar las situaciones, procurando defendernos, procurando siempre protegernos de alguna manera, no importa cómo, no importa cómo. A veces no reaccionamos al momento, pero le damos la vuelta al asunto y buscamos a alguien y le decimos, ¿sabes lo que me hizo aquel? ¿Qué tal? Me dijo esto. ¿Qué es eso? Eso es yo buscando salvarme, buscando cuidarme, porque no quiero sufrir, no quiero ser expuesto. Ese cántico que acabamos de cantar, sí, yo sé, estuvimos todos ahí contentos y Señor Jesús, se nos exprime la oliva y aleluya, óigame, pero cuando nos dan el primer pisotacito,
No exprima tan duro, no tan duro. No nos gusta. Pero el Señor está trabajando con nosotros. Vamos a ver al final que este es un proceso de toda la vida y este es el objetivo. Y para eso es que vino la cruz. Para eso es que el Señor murió. ¿Para qué? Para que toda esta constitución natural que lo compone, todos estos elementos, sean crucificados, sean eliminados y sea el Señor que pueda expresarse. Lo más triste es cuando estas personas que son muy capaces, muy buenas, muy inteligentes, tratan de introducir también habilidades naturales dentro de la iglesia y no ha pasado por la muerte, no han entrado en la resurrección. Cuando esas cosas pasan, entonces producimos un fuego extraño que los santos, la iglesia lo percibe. Cuando hay algo que no sale del espíritu, la iglesia lo percibe. Así que todo este asunto de la constitución natural nos puede entrar en problemas con el Señor. Y uno de estos casos, en el Antiguo Testamento tenemos muchos, en el Nuevo también, pero aquí tenemos más. Y de hecho, la vez pasada trabajamos con varios de ellos, pero vamos a tocar otros más hoy. Por ejemplo, Job. Todos conocemos a Job. Y el primer aspecto interesante de la constitución natural de Job, un hombre brillantísimo, muy brillante. Job era un hombre muy brillante, no hay duda, la manera como escribe, como redacta, como se defiende, era un hombre tremendo. Y dice Job, aquí en Job 34:5, porque Job ha dicho, yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. Wow, imagínense. ¿He de mentir yo contra mi derecho? Mi flechazo es incurable, sin haber yo cometido transgresión. Ese versículo está ahí de Job. ¿Qué es eso? Job defendiéndose. No aguantó la presión. Lo que estaba recibiendo, él entendía que era completamente injusto. Su constitución natural lo llevó ¿a qué? A defenderse. Eso de un lado. Luego vemos a Abraham. Ya sabemos, ¿verdad? Que cuando Abraham fue a Egipto con su esposa, que era media hermana, de hecho, pero era esposa. Y entonces le dice, Saraí, yo sé que eres bonita, tienes un aspecto hermoso. Así que mira, vamos a hacer una cosa. Di que eres mi hermana. Y yo pienso que le diga, tú sabes que es verdad. Tú sabes, tú eres mi esposa, pero eres mi hermana también, así que estamos bien, vamos a hacerlo. Para que me vaya bien por causa tuya y viva yo por causa de ti. Porque si somos hermanitos, pues ellos, cuando Faraón te vea, que se va a acercar a ti, pues a mí me va a tratar bien. ¿Qué es eso? La constitución natural de Abraham de protegerse, aún poniendo en riesgo a su esposa. ¿Qué es eso? Esa es la constitución natural. No quiero sufrir, no quiero pasar problemas, quiero que las cosas me salgan bien, no importa lo que haya que sacrificar. Oiga, pero no sé si ustedes se habían dado cuenta que el hijo imita a su papá. Génesis 26:7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron a Isaac acerca de su mujer. Y él le respondió, es mi hermana. Ese fue Isaac, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando tal vez que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, porque ella es de hermoso aspecto. Calcó exactamente lo mismo que el papá. Hizo lo mismo. ¿Qué fue eso? Bueno, la misma mezcla que tenía Abraham en su hombre natural, se la pasó al hijo y ahí estaban haciendo exactamente las mismas cosas. ¿Qué es eso? Ahora vamos a seguir con la descendencia. Entonces, aquí está Jacob con su mamá Rebeca
mintiendo para engañar a Isaac. Vea la línea. Todo eso estaba ahí, ya saben la historia, ¿no? Cuando ella lo disfrazó y le puso con los vestidos. Así que Jacob era astuto. ¿Por qué? Porque tenía una constitución natural muy fuerte. Obviamente, la heredó, la fue trabajando con sus padres. Eran hombres temerosos de Dios, pero su constitución natural y el asunto de que las cosas salgan como ellos quieren y que siempre salgan las cosas bien, no como el cántico que cantamos, no, al contrario, que no se exprima la oliva, no, que venga el aceite, pero sin que se exprima la oliva. Vamos a buscar la manera para que tengamos el aceite sin que se exprima la oliva. Ese era el caso aquí. Y vimos que después tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los más preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y luego puso las pieles de los cabritos sobre sus manos, sobre la parte de la lampiña de su cuello. ¿Qué es eso? Astucia de Rebeca, la constitución natural de Rebeca, impartiéndosela a sus hijos. ¿Qué es eso? Mire, esa es la constitución satánica, presentada en estos personajes bíblicos que estaban en un proceso de transformación. Todos ellos entraron en un proceso de transformación y poco a poco el Señor lo fue trabajando. No tengo tiempo de entrar, pero Moisés es el mejor de los casos también, porque Moisés, cuando estaban aquellos egipcios peleando, que el egipcio que mató al israelita, él vino y mató al egipcio. ¿Qué hizo él? Usó su fuerza natural. Y el Señor los separó por 40 años. Hasta que estaba viejo, su constitución natural estaba ya acabada. Entonces Dios lo pudo usar. Esos son espejos para nosotros. Y claro está, el del Nuevo Testamento, que ya saben quién voy a atacar, que es Pedro. Que lo vimos la vez pasada. Pedro, no, Señor, yo no te voy a dejar, aunque todos estos te dejen, no, yo no te voy a dejar. Pero dice, maldijo y negó al Señor cuando se vio acorralado. Mateo 26, 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. ¿Qué fue eso? La constitución de Pedro. Aunque había estado con Jesús 3 años y medio, su constitución de defenderse, de protegerse, de no sufrir, estaba intacta en él. Posteriormente, él murió en el martirio, pero ya el Señor lo procesó hasta llevarlo al sacrificio máximo. Pero ahí estaba en su constitución natural. Quiere decir que la constitución natural es algo que está dentro de nosotros, que se forja dentro de nosotros, que nos hace reaccionar para proteger nuestro yo y para quedar bien. La constitución natural es ingeniosa y siempre busca la manera de producir cosas buenas, también porque a uno le gusta que lo halaguen. Lo mismo que le pasó a Caín. Él trajo aquella ofrenda y él quería que Dios lo halagara. Y se enfurece y se enoja. Y ahí vemos un acto de violencia matando al hermano. ¿Por qué? Porque quedó expuesto. Él no quería quedar expuesto. ¿Qué es eso? La constitución natural. Y hay muchos, pero es bueno que lo veamos. Así que, como dijimos, la constitución natural corresponde a la habilidad, capacidad, sabiduría, inteligencia humanas. Y todas estas son el proceso que sale desde la contaminación satánica en nosotros y no sale de lo que vamos a ver, de que es la vida en resurrección. Esas cosas salen adquiridas por nuestro hombre viejo. Pero cuando Cristo entra en su vivir humano, desde ese mismo momento Cristo entró en la cruz. Y cuando Cristo resucita y pasa por el quebrantamiento y lleva su cuerpo de carne y lo lleva, de carne sin pecado, lo lleva a la muerte y lo crucifica.
entonces el Señor entra en su resurrección en la dimensión de la victoria. Así que nosotros necesitamos trabajar, como lo hizo el Señor, con esa capacidad inherente que está en nosotros. La sabiduría, la inteligencia, la astucia, el cuidado de no ser ofendido, el cuidado de estar protegido. Todo eso necesitamos entrar, ¿dónde? En la cruz. Y entonces, cuando entra a la cruz, entonces pueden ser aceptables y útiles para Dios. Nuestras acciones en nuestra alma ya no son acciones mezcladas, sino que son acciones que están en armonía con nuestro espíritu. Así que sabemos que cuando algunas personas oyen de este asunto del trato de la constitución natural, uno piensa que Dios no quiere nada que ver con nuestras habilidades, que Dios no quiere saber nada de nuestra alma. No. El Señor hizo a Adán con alma, con mente, voluntad y emoción. ¿Para qué? No, para que adore a Dios, exalte a Dios y permita que el Espíritu fluya en él y utilice eso para la gloria de Dios. Así que no es que la cruz es para matar nuestra alma, no. La cruz es para matar la vida del alma del viejo hombre. Son cosas diferentes. Pero nuestra alma tiene que ser rescatada y va a ser rescatada. Cuando la vida del alma muere, entonces el Señor vuelve a trabajar con nuestra alma y la recobra. Y si esa alma aprende a adorar a Dios y si esa alma se sujeta a Dios, entonces cuando el Señor nos llame o cuando Él venga, entonces nuestra alma está lista para disfrutar al Señor en plenitud por toda la eternidad. Por eso necesitamos ser cuidadosos inclusive con nuestro servicio, nuestro fruto, lo que hacemos. Necesitamos trabajar, estar seguros que lo que estamos haciendo no sale de nuestro hombre natural, de nuestra constitución natural, sino que sale como el producto de la vida divina que está en nosotros. Así que ese trato con la constitución natural tiene dos aspectos. Por un lado, la constitución natural tiene el lado objetivo, y ese lado objetivo es el tratar con la carne, tratar con el yo. Y eso se da por un misterio que ocurre cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Y ahí en la cruz del Calvario, como dije anteriormente, el Señor encerró y llevó todas las cosas negativas del universo, incluyendo nuestro viejo hombre, nuestra vida del alma, la carne, el yo, todo eso estaba encerrado ahí. Entonces, ese hecho objetivo es real y está ahí. Y cuando recibimos al Señor y somos bautizados, tenemos acceso a lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario para nosotros. Entonces, ese hecho objetivo que entendemos y conocemos se convierte entonces en una experiencia subjetiva. Y el Señor tiene la manera de trabajar con la carne, con el yo, con la constitución natural, mediante esa experiencia subjetiva que vamos a estar trabajando poco a poco esta noche. Así que el objetivo de Cristo en la cruz era exterminar nuestro viejo hombre. Y la experiencia subjetiva es aplicar lo que Él hizo en la cruz en nosotros. Necesitamos ver que el Espíritu tiene el potencial de aplicar todo lo que pasó en la cruz del Calvario en nosotros. Lamentablemente, hay muchos queridos santos que nunca pasan toda su vida y nunca aprendieron a cómo aplicar lo que hizo el Señor en la cruz de manera subjetiva dentro de ellos.
Esa es la clave de toda la vida cristiana, que podamos aprender a aplicar de manera subjetiva lo que ya sabemos objetivamente, pero que se dé dentro de nosotros. Ese es todo un proceso. Así que ese proceso trabaja con todo esto, trabaja con el viejo hombre, trabaja con la vida del alma, trabaja con el yo, trabaja con la carne. Eso es un trato todo inclusivo. Entonces, necesitamos estar conscientes que tenemos tal constitución natural, que tenemos tal vivir natural, y necesitamos orar al Señor: Señor, abre mis sentidos espirituales, que yo pueda ver esto, que yo me pueda conocer. Hay otro cante que dice: no me conozco bien. Ese es el problema. Señor, permite que yo me pueda conocer y permite que seas tú mi fe para yo poder entrar en la realidad de tu crucifixión, para que automáticamente todo lo que la cruz hizo en Cristo y todo lo que pasó en los lugares celestiales en la crucifixión se aplique a nosotros. ¿Y cómo se aplica? Nosotros tenemos el que aplica. Y ya eso también lo hablamos cuando hablamos de la unción. Por eso en la semana pasada estuvimos aplicando en el mensaje sobre la economía de Dios en fe, que la oración es entrar a mezclarnos con la unción. Y una vez que en la oración nos mezclamos con la unción tiene todos los elementos necesarios para tratar con todo nuestro hombre natural. Entonces, ese espíritu comienza a aplicar poco a poco en nosotros, en la medida que nosotros lo aceptamos, lo declaramos, lo disfrutamos. Entonces, gradualmente Él va trabajando con esa constitución natural y la va disminuyendo, la va terminando. Claro, en muchas ocasiones, y aquí hablo de mi propia experiencia, no puedo entrar en detalles, pero mi experiencia en estos 50 y pico de años de vida cristiana es que hay momentos donde hay tratos serios, profundos. En Penuel, Jacob, el Señor, él se enfrentó con el Señor y lo descoyuntaron aquí el muslo y él quedó cojo. Y muchas veces el Señor tiene que sacarnos el muslo para que estemos cojos, porque si no, somos muy fuertes, muy fuertes. Necesita que el Señor nos toque, nos afecte el tendón, nos debilite, y entonces ya no podemos correr, no podemos saltar, no podemos brincar. Esa experiencia físicamente es tremenda. Yo le he pasado con la rodilla. Yo no sé si usted ha tenido un problema cuando se le sale la rodilla a usted por algún movimiento mal que usted tiene. No es muy agradable. Y luego volvérsela a poner para atrás de puerta cuando cae otra vez. Eso es todo un proceso muy difícil. Muchas veces Dios tiene que entrarnos en esos procesos en nuestra vida espiritual. Y a veces esas crisis duran mucho tiempo. Y uno piensa que está destruido, uno piensa que ya no, nada más va a pasar. Es que Dios ahí está otra vez, exprimiendo la oliva, trabajando con usted. Aquellas circunstancias negras, aquellas circunstancias terribles que usted no ve salida. Usted piensa que esto es lo más terrible que me ha pasado. Oiga, dele tiempo al Señor. Él está trabajando con su constitución natural. Si usted se revela y usted comienza a retar a Dios, más tiempo se va a extender el proceso. Pero si usted se humilla y deja que el Señor trabaje en ese proceso, el Espíritu se activa y comienza el proceso de tratar con toda su constitución natural. Y eso es una experiencia continua,
que en este capítulo se le llama la comunión con el Espíritu Santo, pero también le llamamos estar mezclados con la unción. Todo cae ahí, todo amanece ahí. Esa mezcla con el Espíritu, la comunión con el Espíritu que habla el apóstol, la comunión con el Espíritu Santo es nosotros mezclarnos con la unción y dejar que la unción trabaje. La unción tiene todos los elementos de la cruz para absorber, para inutilizar, para desactivar esta constitución natural que nosotros tenemos. Necesitamos dejar que el Espíritu ponga en vigencia la crucifixión de Cristo y que esta constitución natural quede expuesta. Muchas veces esa exposición duele. ¿Por qué? Porque la constitución natural no le gusta ser expuesta y duele. Sí, duele. Pero el Señor lo hace poco a poco. Así que necesitamos dejar que el Señor, por los medios que sea, no es que cuando usted ora y ora y ora y canta y ora, ya el Espíritu viene y ya lo transformó. No. El cántico, si no se exprime la oliva, las circunstancias. Lo que sucede es que cuando llegan las circunstancias, se nos olvida todo esto y lo que vemos es que fulano me hizo, que fulana es así. Y se nos olvidó que el Señor está detrás de todas las cosas para exprimirnos, para tratarnos. Yo sé, hermanas, que muchas veces sus esposos no se comportan como deberían comportarse. Y yo sé, hermanos, que a veces las hermanas también se les pierde el temperamento y dicen y hacen cosas que no deben hacer. Y yo sé también que los hijos muchas veces no se comportan adecuadamente y no hacen las cosas que se supone que hagan. Sabemos todo eso. Todos hemos pasado de alguna manera o de otra, especialmente a nivel de la familia, situaciones como esas. Pero si vemos la sangre y la carne, ya ahí perdemos. Necesitamos entrar en comunión con el Espíritu, tocando al Señor, gimiendo, como decíamos la vez pasada en la oración, gimiendo y el Espíritu gime, y no sabemos cómo orar, no sabemos qué decir, pero el Espíritu trabaja con nosotros. Y no solamente está poniendo las cargas de oración, no solamente Él está trayendo paz y felicidad, Él está soltando los elementos que exterminan, que aplacan, que inutilizan nuestro ser natural, nuestra constitución natural. Ese espíritu tiene la capacidad de aplicar el sello de la muerte para que la vida surja. Y necesitamos cooperar con Él. Necesitamos, porque esto es diariamente. Es como cuando usted está estudiando y tomó un examen y falló. Estudia otra vez, tomó otro examen y falló. Pasa mucho con las reválidas. Enfermería y medicina, ingeniería. Muchas veces los estudiantes estudiaron bien y van a tomar el examen y no lo pasan. Tienen que seguir trabajando hasta que finalmente lo pasan. Bueno, nosotros perdemos muchos exámenes. Diariamente tenemos muchos exámenes que fallamos sencillamente, pero el que falle no implica que no lo podemos volver a tomar. El Espíritu está dándole examen tras examen, tras examen, tras examen a usted para que finalmente usted se rinda como se rindió Jacob y diga, está bien, ok, me voy cojeando, pero gloria al Señor porque tuve un encuentro con Dios. Necesitamos aceptar la obra de la cruz. Necesitamos permitir que esta obra de la cruz tome completamente toda la constitución natural
Cosas, no solamente las cosas malas, también las cosas buenas. Podemos ser muy inteligentes, muy idóneos, pero todo eso tiene que llevarse a la cruz. Los que son inteligentes, los que todo les sale bien y un día son expuestos, en ese momento dígase a sí mismo: Señor, entrego eso a ti. Perdóname por mi capacidad, por mi astucia, por hacer cosas yo. Perdóname. Así que poco a poco el Señor va trabajando eso en nosotros. Les quiero leer parte de la conclusión de este libro, de este capítulo, porque está muy interesante. Dice: la generación vieja de los israelitas representa todo lo que pertenece a la vieja creación en nosotros. Es decir, los israelitas eran un tipo de nosotros, pero de la vieja creación. Ahí está la carne, el yo y, por supuesto, lo que estamos hablando esta noche, la constitución natural, que es el conglomerado de todas las cosas que se expresan en nosotros. Por consiguiente, cuando Dios rechazó la vieja generación de los israelitas, el significado espiritual es que Dios rechaza todas las cosas que están en nosotros que pertenezcan a la vieja creación. Todas las cosas. ¿Por qué? Porque eso está, como dije al principio, dentro de la atmósfera del caos satánico, donde Satanás es la cabeza y gobierna y dirige, y el Señor dice: no, tienes que despojarte del viejo hombre, de una manera o de otra tenemos que hacerlo. Y el Señor está trabajando. Así que desde el momento en que comenzamos a darnos al Señor, a servir al Señor, Él también comienza a buscar circunstancias y situaciones para que la muerte trabaje. La muerte, no la muerte satánica, sino la muerte de la cruz. Para matar, para anular en nosotros todo lo que pertenece ¿a qué? A la vieja creación. Dios emplea un largo periodo de tiempo y una larga travesía para dirigirnos. Dios a veces tiene muchos Jacobos, muy sabios, muy conocedores de la ley, pero sin ninguna experiencia de Cristo. Solo tenía una experiencia objetiva de su hermano que se crió con él, pero nunca conoció al Cristo Espíritu Jacob. Así que nosotros que ahora el Señor nos agració en su proceso y sido redimidos, y que el Señor está trabajando con nuestra carne, con la opinión, con la constitución natural, el Señor en muchas ocasiones hace que todas esas cosas se manifiesten en nuestra experiencia diaria. Entonces, al ser expuesto, Él puede trabajar con eso para que el poder mortífero de la cruz elimine eso. Así que cuando seamos expuestos, ya sea en el trabajo, ya sea en nuestra casa, ya sea en la calle, de alguna manera o de otra, el Señor nos expone. Entonces, no sienta vergüenza. No diga: ¿y ahora? ¿Qué van a pensar de mí? No. Sencillamente diga: gracias, Señor. Esto que salió y que quedó expuesto, tómalo, elimínalo. Y entonces el Señor nos libera. Ciertamente tratar con la carne, el yo y la constitución natural requiere muchos años. Oiga, ¿cuánto le tomó a Moisés? Muchos años. Los israelitas en el desierto tuvieron que 40 años. Y allí todo lo que hicieron fue seguir las instrucciones de Dios, protestando o no protestando, pero tenían que cargar la tienda de reunión, tenían que matar las ovejas, tenían que hacer los bueyes, preparar los sacrificios. Y eso era trabajo tras trabajo tras trabajo. Dios estaba tratando con la constitución natural.
Cuando la columna de humo se levantaba y la trompeta sonaba, todos marchaban. Ellos vivieron de esa manera por 40 años antes que la vejez, para que la vejez fuera completamente eliminada. Y como saben, la primera generación no pudo entrar. Era demasiado vieja. La segunda generación fue la que pudo entrar. Así que hoy el Señor está trabajando con nosotros. Y esto, como dijimos en el cántico, y lo cantamos, y lo recitamos, y lo aceptamos, hay que pagar un precio. La oliva va a producir aceite, pero es a través de que se pise. Necesitamos renunciar a toda la atmósfera donde Satanás es cabeza y aprendamos a entrar en la dimensión del lugar santísimo. Y eso se da automáticamente en la medida que nosotros permitimos que el Señor trate con nuestro hombre natural. Cuando aprendemos a tocar la unción en la oración constante que hablamos en la conferencia pasada, todo eso el Señor está trabajando. Que no se repita entre nosotros lo que pasó con Coré, con Datán, con Miriam. Todos esos se rebelaron contra la autoridad. ¿Por qué? Porque consideraban que era injusto. Nosotros tenemos que estar sometidos al Señor y permitir que el Señor siga laborando con nosotros. Cuanto más expuestos somos, más estamos siendo purgados. Si vamos adelante de esta manera y si nos demoramos 8, 10 años para llegar y cruzar el Jordán y que la sangre sea crucificada, aleluya. Si nos toma 20, 30, 40, pues amén. Lo importante es que estemos caminando. El Señor nos agració y Él está trabajando con nosotros. Pero si nos cansamos, ponemos el corazón en el mundo y volvemos otra vez a la vanidad. Recuérdese, por eso todo aquello fue la base para concluir aquí. Si volvemos y nos entretenemos con la vanidad del mundo, posiblemente puedan pasar 50, 60 años si usted dura mucho y todavía usted sigue igualito. Entonces el Señor tendrá que trabajar con usted en otra esfera. Así que el Señor tenga misericordia de nosotros para que podamos ver este camino, podamos ver este trato, se cumpla Juan 14:6, que Él es el camino, Él es la realidad, Él es la vida, y podamos salir de esta esfera de muerte en la que vivimos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta palabra. Gracias por revelarnos nuestra condición. Y gracias por exponer a tu enemigo. Sálvanos, Señor. Guíanos, Señor. Santifícanos y sepáranos, Señor. Conságranos, Señor, para que podamos ser el instrumento útil que tú necesitas. Gracias, Señor. Amén.